Hola muchachos y muchachas, hacer un análisis respecto a lo que está sucediendo en Jerusalén con Palestina no es fácil. Y no es fácil porque esto es históricamente de hace mucho tiempo. No es solamente de ahora. No solamente comienza el año 1948 con la fundación del Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto. Esto viene incluso mucho más atrás. Por ejemplo, el año 1799, Napoleón Bonaparte, a raíz del asedio de Acre durante su guerra contra el Imperio Otomano, el comandante francés fue finalmente derrotado en esa conquista. Incluso quería colocar un asentamiento en esa zona. Bueno, son parte de la historia que uno puede entender. Incluso yo me atrevería a decir que es una cosa bíblica que viene mucho más atrás de la época de Moisés. Un poco de historia bíblica le haría bien para entender también eso. Porque todos piensan que esto con el 2014, desgraciadamente una guerra que murió muchas personas de ambos lados. Pero incluso Bonaparte, Napoleón Bonaparte propuso una patria judía en Palestina en el año 1799. Esto viene hace mucho tiempo. Aquí no solamente es un tema de poder, no es solamente un tema de capacidades, sino que lo que está haciendo Hamas y la Yihad Islámica es básicamente debilitar lo que se conoce como domo o escudo de defensa antiaérea israelí. La pregunta es si tiene suficiente material para atacarlos, y al parecer sería así. Ha funcionado muy bien el tema del escudo de autodefensa o el domo o la cúpula de hierro israelí, dando de cierta forma una protección a la población. Efectividad un 90%. Eso significa que también hay una posibilidad de que caigan misiles en esa zona. Se ha dado a conocer en las últimas horas que hubo un tráfico o contrabando a través de la península de Egipcia del Sinaí con misiles guiados antitanques Kornet que son origen ruso. Incluso se han derribado drones militares israelí en esa zona, y también Palestina usa drones, por ejemplo, suena tonto lo que le voy a decir, como los Phantom 4, que Israel lo derriba, van cargados incluso con bombas. Es una tensión histórica, ya, histórica. Desgraciadamente, los que sufren aquí son la gente inocente, para que no salga tan largo el video. Imagínense conceptualmente, le voy a poner un ejemplo medio tonto. Supongamos que invitan a comer a alguien a tu casa y llega una persona que no te agrada. Tú igual te vas a sentar con esa persona en esa mesa y vas a comer con esa persona. Ellos no. Israel conceptualmente no se pueden juntar un israelí con un palestino. Es muy, muy raro que se junten. Incluso hay peleas en barrios como el barrio en Shair Jarraf, que es un barrio donde hay palestino y israelí. Ya. No sé cómo conviven, pero conviven. O tratan de convivir, pero con grandes problemas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos misiles tiene Hamas? ¿Qué capacidad real tiene para atacar a Israel? Bueno, Hamas tiene un rango de diferentes tipos de misiles que podría atacar en Anaharilla, cerca del Alto de Golán, también Cisjordania, Jerusalén o Beersheba, Jordania, Israel, Egipto, Gaza, Tel Aviv. Son lugares que podrían alcanzar los misiles. ¿Por qué? Porque tienen varios sistemas de misiles. Tienen el Qassam, que tiene un alcance de 100 kilómetros, el Quds 101 hasta 16 kilómetros, el Graz WS-1E, que es el Segil 55 kilómetros, el M75 hasta 75 kilómetros, el Farj J80 hasta 100 kilómetros, el R116 60 hasta 120 kilómetros.
el M330, que son los menos que tienen un alcance de 200 kilómetros. Por lo tanto, esto podría ir hasta largo. ¿Ya? Son algunos inventarios, algunos incluso han caído dentro de su propio, cerca de Gaza. Muchos de estos materiales son elaborados dentro de Palestina y muchos de ellos tienen falla, pero han tirado más de 1500 misiles y ha soportado el escudo de hierro bien, pero incluso se confirmó que en un momento el sistema de cúpula de hierro, ciertas baterías se desconectaron del sistema, lo cual permitió que cayeran algunos misiles en esa zona. Podrían atacar incluso cerca de la costa, ¿ya? Como Tel Aviv, Jerusalén, en la franja costera podrían atacar si jamás tira misiles los 302 que tienen un alcance mayor. Las fuerzas armadas israelíes también reportaron que el 90% de todos los misiles que cruzaron Israel han sido interceptados por su sistema de misiles domo de hierro o cúpula de hierro, y también reportaron que tuvieron un pequeño problema con un técnico de uno de los sistemas de defensa antiaérea. Si ustedes recuerdan, Israel Gaza 2014, el costo humano fue de 2.251 palestinos, incluidos 1.462 civiles, mientras que Israel murieron 67 soldados y 6 civiles. Incluso se está hablando actualmente de la posibilidad de que ingrese Israel nuevamente a Palestina con sus tanques Merkava. El ciclo repetido de lanzamiento de cohetes es una respuesta de incursión que no nos lleva a ninguna parte, se forma constantemente a esta lucha. Aquí hay que entender que Israel es una potencia en tecnologías militares a nivel global. 2. Hay que entender también que Israel tiene los mejores aviones de combate del mundo, incluso superior a los Estados Unidos. El F-35, con nuevas tecnologías adecuadas a su realidad, con nuevo tema de guerra electrónica, el F-15, el F-16, los mejores tanques con protección como son los tipos Merkava. Por lo tanto, entre Palestina y también dentro de ese mismo contexto es totalmente dispareja, con Palestina siendo inferior a Jerusalén, a Israel en este caso. El senador Naranjo escribía que lo que estaba sucediendo en su cuenta de Twitter, había puesto que Palestina nuevamente estaba siendo invadido por el imperio de Israel. Pero él no dice que los misiles, los 1500 misiles del otro lado se han lanzado. Como que algunos parece que ven solamente una parte y no ven las dos partes. Para entender este conflicto, primero hay que estar y conocer bien la situación geográfica de ese lugar y también conocer la eterna pelea que llevan estos por siglos. Y también entender que no es fácil vivir en esa zona. Hay que vivir y conocer la realidad. Si ustedes se han dado cuenta, en la televisión han mostrado, por ejemplo, cómo interceptan los misiles. La idea, por lo menos, de Palestina, al parecer, es saturar el sistema de defensa antiaérea. No le ha resultado, pero creo que Israel, con lo que incluso los misiles que le han caído, me imagino que con el tiempo, no tan largo, van a reforzar este sistema de escudo. Este escudo funciona muy bien en países pequeños, pero en países grandes esto no funciona o no debería funcionar. ¿Por qué? Porque tendría que tener un escudo o un domo a lo largo de un país o una nación más largo, más extenso. Es complejo el tema, no es fácil hacer un resumen de esto, pero la pregunta es qué va a pasar o qué va a suceder. Apareció la ONU de que no haya una intervención militar de parte de Israel nuevamente como en el 2014. Incluso alguien me dijo, nos mandaron un mensaje por la página diciendo, no por YouTube, por la página de nosotros, diciendo, bueno, parece que nosotros teníamos solamente una postura de parte de Israel y no de parte de Palestina. Aquí la cuestión es de ambos lados, ¿ya?
Normalmente las personas se fijan en el 2014, pero en 1948, incluso como le dije, la época de Napoleón, también en esa zona, incluso más atrás todavía, en tiempo de la época de Moisés, de cierta forma ya había una diferencia, incluso cuando hay relato de Jesús, cuando Jesús le dice a un palestino que él no es digno, ¿ya? Y es un tema bíblico, chicos, es un tema histórico de siglos. Para entender esto hay que meterse en la historia de Israel y meterse en la historia de Palestina. Palestina dice que le quitan territorio a Israel, Israel dice que esos territorios le pertenecen a ellos, pero como le dije anteriormente, yo puedo sentarme a comer con una persona que me cabe mal sin ningún problema y vamos a cenar tranquilamente. Pero el palestino con el israelí no, porque hay un concepto religioso detrás de eso, y eso hay que entenderlo. Y si uno no entiende eso, no va a entender lo que está pasando hoy día en este tema. Hay muchos de estos, Hamas es conocido también como un grupo antiterrorista o terrorista directamente a nivel global. Quería hacer esto como un resumen para que no salga tan largo, de que esta situación vamos a ver cómo termina o cómo va a de cierta forma a terminar. Espero que no termine como el 2014 y que, porque desgraciadamente los que sufren son los niños y gente inocente. Se han visto bombardeos de parte de Israel, también a puntos, según la israelnoticias.com, a puntos estratégicos de Hamas. Vamos a ver qué va a suceder en los próximos días.